Punto 1. Evolución y genética. Ya hemos visto que la teoría de la evolución supuso una revolución en las ciencias humanas y naturales. Darwin aportó muchas pruebas para apoyar su teoría, pero le faltó profundizar en el mecanismo que hace posible la evolución de las especies, la genética. ¿Por qué los miembros de una misma especie son diferentes unos a otros? Pero, al mismo tiempo, ¿cómo se transmiten de padres a hijos las características anatómicas, fisiológicas y comportamentales propias de cada especie? La genética es paradójica. Por un lado, nuestros genes preservan nuestras características, las de nuestra especie y las de nuestros padres. Pero por otro, son el motor del cambio evolutivo y de la variabilidad genética. Los últimos años hemos presenciado el gran desarrollo del conocimiento de la ciencia de la herencia, la genética. El culmen de este recorrido ha sido la primera lectura completa del genoma humano, y hoy en día la genética desempeña un papel imprescindible en la práctica médica y en la investigación. Punto 1.1. Gregor Mendel. Antes de que Darwin diera forma a las observaciones de su viaje, un monje agustino nacido en lo que hoy es la República Checa, Gregor Mendel, había postulado que el proceso de la herencia de caracteres tenía reglas. Mendel estudió los mecanismos de la herencia en la planta del guisante. Para ello diseñó sus experimentos basándose en dos situaciones: las líneas reproductoras puras, plantas que siempre habían sido cruzadas para dar el mismo rasgo, por ejemplo, guisantes blancos, con poca variabilidad genética, y los rasgos dicotómicos, plantas que tenían dos opciones de ser, por ejemplo, guisantes blancos y guisantes marrones, pero no podían ser la mezcla de los dos. Mendel cruzó dos líneas puras, guisantes blancos con guisantes marrones. La primera descendencia de este cruce fueron guisantes marrones. Posteriormente, cuando Mendel cruzó estos descendientes, observó que en la segunda generación 3/4 partes eran guisantes marrones y 1/4 parte guisantes blancos. Al repetir este experimento numerosas veces y con otros rasgos, siempre obtuvo el mismo resultado. Así que llamó rasgo dominante al rasgo que aparecía en mayor número y desde la primera generación, y al que no aparecía hasta la segunda generación y en menor número, lo llamó rasgo recesivo. De alguna manera, el rasgo blanco había pasado a la segunda generación, a pesar de no haberse manifestado en la primera. El rasgo recesivo estaba en la herencia, pero no había sido expresado. Existen dos factores hereditarios para cada rasgo dicotómico. En el caso de los experimentos de Mendel, cada generación portaba el rasgo guisante marrón y guisante blanco. Mendel llamó elemente a cada uno de esos factores hereditarios, que más tarde serían llamados genes. Cada individuo posee dos genes para cada rasgo dicotómico. Los dos genes que determinan el mismo rasgo se llaman alelos. En relación con un rasgo determinado, cada sujeto hereda al azar una parte de su padre y otra parte de su madre. Mendel planteó que el proceso de herencia estaba determinado por factores específicos y sujetos a reglas que podían conocerse y manipularse. Las leyes de Mendel explican cómo se transmiten las características. Primera ley de la uniformidad de la primera generación. Si se cruzan dos razas puras homocigóticas diferentes para un rasgo, la descendencia que sostiene en la primera generación es idéntica para el rasgo dominante, es decir, con el fenotipo dominante, pero el genotipo es híbrido, con carga genética del padre y de la madre. Segunda ley de la segregación de los caracteres antagónicos en la segunda generación. Los sujetos de la segunda generación, resultantes del cruzamiento entre sí de los híbridos de la primera, son diferentes fenotípicamente unos de otros. Ley de la combinación independiente de los caracteres hereditarios. Los caracteres hereditarios no antagónicos se heredan independientemente unos de otros, debido a que los factores corresponsables de dichos caracteres se transmiten a la descendencia por separado y se combinan de todas las maneras posibles al azar. Punto 1.2. Los continuadores de Mendel. A principios del siglo XX, el Nobel de Medicina austriaco Karl Landsteiner
descubrió el sistema ABO de los grupos sanguíneos. El médico inglés Archibald Garrod descubrió la alcaptonuria, un trastorno relacionado con la orina, provocado por un error congénito del metabolismo. Y el botánico Wilhelm Johannsen acuñó los términos gen, unidad básica de herencia, genotipo, material genético que hereda un individuo, y fenotipo, lo que se expresa de esa carga genética en un individuo. El fenotipo depende de muchos factores, entre ellos los ambientales. Posteriormente, Thomas Hunt Morgan estableció el mecanismo de la determinación del sexo en los animales y demostró que los genes estaban dentro de los cromosomas. Hermann Joseph Müller, biólogo y genetista, demostró que la irradiación con rayos X aumentaba la frecuencia de las mutaciones de los genes de la mosca de la fruta. Sus experimentos revelaron que los genes se transmiten ligados, pero a veces se producen errores. En 1944, el médico canadiense Oswald Theodore Avery demostró que los genes estaban compuestos por ácido desoxirribonucleico, el ADN. Punto 1.3. La teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. El genetista estadounidense Theodosius Dobzhansky también investigó con la mosca de la fruta. En 1937 publicó la obra Genética y el origen de las especies. En ella se suman los avances de la genética con la teoría darwinista. Dobzhansky compatibilizó ambos enfoques en una única concepción, que pasó a denominarse teoría sintética de la evolución. A este planteamiento integrado también se le denominó neodarwinismo. Sus principales representantes, predecesores de T. Dobzhansky, fueron August Weismann y Hugo de Vries. Para Weismann, el origen de la diversidad está en el interior del organismo y no en el ambiente. La variabilidad ocurre gracias a la reproducción sexual, porque gracias a ella se unen dos herencias que se combinan. De Vries llamó mutaciones a las manifestaciones anormales que se transmiten hereditariamente y habló de una evolución a saltos, y no mediante un proceso gradual, como se pensaba hasta entonces. La evolución a saltos supone que solo las mutaciones exitosas son las responsables de la evolución, y que éstas no ocurren progresivamente, sino aleatoriamente. Los principios generales en los que se basa el neodarwinismo son: los rasgos o características de los seres vivos de una misma especie experimentan variaciones por efecto de las mutaciones, alteraciones de los datos genéticos de un organismo, que se producen aleatoriamente. Los cambios provocados por mutaciones pueden ser heredados, en contraposición a las modificaciones, cambios que tienen un origen ambiental y que no se heredan, pero sobre ellos actúa la selección natural. Así que solo las mutaciones más adaptativas, las que acaban dando como resultado rasgos que se adaptan de una manera eficaz al medio ambiente en el que el sujeto se desarrolla, se transmitirán a las siguientes generaciones. Son los individuos con genes más aptos los que permiten nuevos caracteres, ya que tienen mayor probabilidad de sobrevivir y de reproducirse. Así pues, la relación genética-ambiente es el motor de la evolución. Los individuos de una misma especie que están aislados de otros grupos tienden a reproducirse entre ellos. Estos conjuntos de sujetos se denominan poblaciones y son sensibles a las variaciones genéticas que provocan cambios evolutivos. Punto 1.4. La genética molecular. La genética clásica estudiaba a los fenotipos observados y a partir de ello deducía el genotipo de los sujetos con los que experimentaba. En la década del 1950 se establecieron las bases de lo que hoy se conoce como genética molecular. Los biólogos James Dewey Watson y Francis Crick
descubrieron la estructura de doble enlace de la molécula del ADN en 1953. Desde entonces se puede conocer la secuencia de un gen y a partir de ella obtener información acerca del fenotipo. En 1985, el Nobel de Química estadounidense Cary Banks Mullis desarrolló la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, una de las técnicas centrales en biología molecular, ya que permite sintetizar y copiar el número de veces deseado pequeñas cantidades de ADN. Esta técnica ha sido fundamental para el avance de la genética molecular, permitió la lectura del genoma humano y para el desarrollo de técnicas forenses como la identificación de personas a partir de la saliva. Punto 1.5. La clonación de la oveja Dolly. La clonación es un proceso por el cual se consiguen de forma asexual, sin reproducción sexual, copias idénticas de un organismo ya desarrollado a partir de su ADN. La razón por la que normalmente se parte de un animal ya desarrollado es que lo que interesa es copiar las características positivas del animal, por ejemplo, clonar una vaca que dé mucha leche, y estos rasgos solo se conocen cuando el animal ha llegado a la edad adulta. En 1996, científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, dirigidos por Ian Wilmut y Keith Campbell, crearon la oveja Dolly, el primer mamífero clonado, a partir de una célula adulta. Dolly fue el único cordero resultante de las 277 fusiones de óvulos. Su nacimiento no fue anunciado hasta 7 meses después, el 23 de febrero de 1997. Este experimento fue financiado por el Consejo de Investigación en Ciencia Biológica y Biotecnología del Reino Unido. La oveja Dolly vivió siempre en el Instituto Roslin. Allí fue cruzada con un macho y tuvo 6 crías. Lamentablemente, en el año 2003 tuvo que ser sacrificada, ya que padecía una enfermedad pulmonar muy común entre las ovejas adultas. Punto 1.6. El genoma humano. En 1990, un consorcio público internacional dirigido por el genetista estadounidense Francis Collins emprendió el proyecto Genoma Humano. El objetivo del proyecto era determinar las posiciones relativas de todos los nucleótidos del genoma humano, para identificar los más de 20.000 genes que lo componen, es decir, conocer la secuencia de ADN completa en un sujeto humano. 8 años después del inicio del proyecto, la empresa privada Celera Genomics, presidida por el biólogo Craig Venter, amenazó con publicar la secuencia completa del genoma humano antes que el consorcio público para obtener así las patentes derivadas de estos descubrimientos. Comenzó una apasionante carrera que acabó con la colaboración conjunta y ninguna patente privada. Tras 13 años de investigaciones, se elaboró el primer borrador del genoma humano completo. Tener acceso a la secuencia completa del genoma humano ha supuesto un enorme salto para muchas ramas del conocimiento científico, principalmente para la investigación biomédica, origen de enfermedades hereditarias, mejores métodos de diagnóstico, nuevos tratamientos, etc. Lamentablemente, conocer la secuencia del genotipo completo solo es un primer paso para la comprensión de algunos fenómenos, pero no permite predecir cuál será su fenotipo exacto, ya que en la mayoría de los casos el factor ambiental y el conductual siguen siendo muy importantes. La investigación sobre el genoma humano no está exenta de problemas éticos. Dos temas polémicos han sido la eugenesia, usar el conocimiento de la herencia para perfeccionar la especie, y la privacidad de los datos personales. Cualquier empresa podría acceder a esa información en un proceso de selección de personal, o una aseguradora podría negar un seguro médico. Las leyes de los estados deben garantizar que el progreso científico vaya de la mano de la ética. Tabla página 64.
Líneas de investigación en genética molecular en la actualidad. Genómica comparada. Consiste en la comparación del genoma humano con el de otras especies. Permite sacar conclusiones sobre el proceso evolutivo. Genómica funcional. Análisis de la función, expresión e interacción de todos los genes del organismo. Estudio de asociación genotipo-fenotipo. Tienen el objetivo de descubrir qué variantes genéticas nos hacen diferentes dentro de nuestra misma especie. Página 64. Índice de vocabulario. Genética molecular. Rama de la genética que se encarga del estudio y la transformación de las moléculas de ADN, es decir, de la estructura y función de los genes. Genoma humano. Número total de cromosomas que tenemos en la mayoría de las células del cuerpo. El genoma contiene la información que hace a cada ser humano único.